Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Os damos la bienvenida a un nuevo programa de Balón a Tierra femenino en el que vamos a repasar la actualidad y los resultados de todos los equipos madrileños desde la primera división a la tercera federación, como habitualmente venimos haciendo. Dado que la semana pasada no tuvimos programa, vamos a recordar también esa jornada que se disputó hace 2 fines de semana. Por tanto, y en primera división, comenzando por ahí, tenemos 3 jornadas, puesto que también hubo otra intersemanal, la correspondiente a la primera, que se paró en su momento por la huelga, y lo hacemos con los resultados de Atlético de Madrid, que igualaba 1-1 en Buñol frente al Levante, después, entre semana, ganaba 1-3 al Villarreal, y en este último domingo ganaba 2-1, vencía 2-1 al Sevilla. 2 grandes protagonistas por parte del conjunto rojiblanco en estas 2 victorias y empate. El primer gol, el que además suponía el empate frente al Levante en un partido importantísimo para esos puestos Champions a final de temporada, en el que los 2 equipos a buen seguro estarán disputando uno de ellos. Como decimos, primer gol como rojiblanca de Ana María Černogorsevich, futbolista fichada del FC Barcelona, y otra de las grandes protagonistas, si no la más, la jugadora Leisy Santos, que marcaba el doblete frente al Sevilla y además entre semana también marcaba uno de los goles frente al Villarreal. Pasamos al Madrid Club de Fútbol femenino. Y bueno, pues ya como la temporada pasada, solo podemos decir matrícula de honor para este equipo, que ganaba los 3 partidos de las 3 jornadas comentadas, pero además con 2 victorias a domicilio completamente históricas. Ganaba 1-5 al Sevilla, además con hat-trick de Rachel Kundananji. Ganaba 1-6 en Eibar, con doblete de Paula León, la jovencísima jugadora recién fichada de las divisiones inferiores del Atlético de Madrid, y una futbolista que debutaba en el primer equipo y que debutaba sobre todo marcando en primera división. Enhorabuena a Paula. Y en este último fin de semana ganaba como local, en este caso 1-0 al Granada, equipo recién ascendido, y que no conseguía doblegarle hasta el minuto 86 con gol de penalti de Ana González, otra jugadora que ha comenzado como un tiro la temporada, aparte de su auténtico buen juego y labor sorda en el equipo. Lleva marcados uno de los goles en Eibar y de penalti, como decimos, que daba los 3 puntos frente al Granada. Cerramos la primera división con otro, entre comillas, hat-trick de victorias, en este caso del Real Madrid. Ganaba 1-2 al Granadilla Tenerife, luego 5-1 al Real Betis y 1-0 al Villarreal. Como vemos, pues los equipos levantinos han ido jugando contra nuestros equipos madrileños. Protagonistas de estas victorias del Real Madrid, como decimos, 1-2 en Tenerife, 5-1 Betis, 1-0 Villarreal, pues sobre todo dos grandes protagonistas. La danesa Signe Brun, que marcaba en los 3 partidos. Ojo, que frente al Villarreal, el último de este fin de semana, lo hacía en el minuto 90 y es el gol que daba los 3 puntos al conjunto merengue. En los 2 partidos anteriores también marcaba. Y Maite Oroz, que lo hacía en Tenerife y en ese 5-1 frente al Betis. Por tanto, el Real Madrid, de momento, cuenta todos los partidos con victorias y es el único equipo, junto al FC Barcelona, que comanda la clasificación con, de momento, todos los puntos disponibles posibles. Pasamos a ver los resultados del resto de categorías. Comenzamos el repaso del resto de categorías. Lo hacemos con la primera federación, la división de plata del fútbol femenino español, donde en un grupo único tenemos a 2 filiales jugando en esta categoría. En este caso se jugaron la jornada 3, jornada 4 en estos fines de semana, comenzando por el Atlético de Madrid B. Su primer partido en la jornada 3 perdía 0-1 frente al AEM de Lérida, un equipo con más experiencia en estas categorías. Y, sin embargo, se reponía el filial colchonero y en este último fin de semana empataba 2-2 contra el Alhama de Murcia, un equipo recién descendido y, desde luego, de los favoritos para el ascenso, con goles de Belén Peralta y de Sara Martínez. El otro filial, el Madrid Club de Fútbol Femenino B, comenzaba la jornada 3, ganando 3-1 al cacereño con una gran protagonista, Álvaro Dao, y su doblete
pues una de las pichichis de la cantera del Madrid Club de Fútbol Femenino, que ya lo demostró la temporada pasada y que pese a lo exigente de esta segunda división, podemos decirlo así, del fútbol femenino español, pues sigue haciendo lo que mejor sabe, que es marcando goles. En esta jornada 4 del fin de semana pasado, sin embargo, el Madrid Club de Fútbol Femenino B perdía 1-0 en Abegondo frente al Deportivo de La Coruña, pues otro de los equipos aspirantes, como no, al ascenso. Pasamos a la segunda federación. En este caso tenemos a nuestros equipos divididos en los dos grupos que hay. En el grupo primero, muy buenas noticias. Hace 15 días para el Rayo Vallecano, que ganaba 1-0 frente al Athletic de Bilbao C, con gol de Mary Martí, que parecía cambiar la dinámica de resultados no demasiado buenos en las 3 primeras jornadas y que, bueno, pues podía mejorar ostensiblemente la moral y el futuro inmediato del conjunto rayista. Lamentablemente no se ha visto refrendada esta victoria, puesto que en la jornada 5 el Rayo perdía 3-0 frente al Atlético Baleares y por tanto pues sigue en los puestos bajos de la clasificación, todavía sin hacerse a la categoría, con bastantes bajas en el equipo y bueno, problemas para el conjunto rayista. Todo lo contrario para el líder de este grupo 1 de la segunda federación, el Real Madrid B, que ganaba la jornada 4 1-2 frente al Huesca y en esta última lo hacía 2-0 contra el Vizquerre vasco, vizcaíno. Y con un denominador común en ambas victorias y en todas las anteriores, Marisa García, que marcaba frente al Huesca y frente al Vizquerre. Bueno, pues está totalmente desatada la delantera madridista, puesto que desde que empezó la temporada ha marcado en todos los partidos. Sara Martín hacía el segundo en Huesca y Paula Comendador el segundo frente al Vizquerre. El otro filial, también 2 victorias, Atlético de Madrid C, precisamente la primera 0-1 frente al Vizquerre con gol en el 90 de Paula Cubero. Y en esta última jornada, en este último fin de semana, 2-0 contra el Osasuna B con goles de Zaira Diestro, otra de las goleadoras, recordemos, la temporada pasada en Nacional, y de Nerea Sánchez. Pasamos al grupo 2, en donde milita el Getafe femenino, que ganaba 2-0 frente a otro equipo muy conocido de nuestras ligas, sobre todo de Nacional, la Solana. Los goles de 2 fichajes, además, recién hechos en sus primeros partidos con el Getafe femenino, 2 incorporaciones ya comenzada la temporada. Daja Camila hacía uno de los goles y Jennifer Aboudi hacía su segundo gol además, puesto que ya había marcado en la jornada anterior. En este último fin de semana, jugando en Las Palmas, el Getafe empataba 0-0 frente al Guiniguada Apolinario, bonito nombre para este equipo de Las Palmas de Gran Canaria, y bueno, lo que no se pudo es traer nada positivo el conjunto del Getafe, que no obstante ha comenzado bastante bien la temporada. A continuación repasamos todo lo que ocurrió en tercera federación en grupo cuarto y grupo quinto. Comenzamos el repaso de la tercera federación grupo cuarto, en el que se jugaron jornada 4, jornada 5, lo hacemos con el Pozuelo femenino. 2 partidos como local y 2 remontadas, 2 triunfos buenísimos para el conjunto del Pozuelo. El primero de ellos ganaba 3-2 a la Almería, goles además de Laura Barbero, que se está repitiendo, la exjugadora del Burgos, pues en estas primeras jornadas en casi todos los partidos. También marcaba Sara Velarde y remontaba un 1-2 que en ese momento estaba en el marcador. Y en este último fin de semana ganaba 2-1 al Murcia, remontando un 0-1 también otra de las goleadoras, por ejemplo, Marina Serrano. Pasamos al filial del Madrid Club de Fútbol Femenino, en este caso al C, que jugaba la jornada 4 frente al Murcia precisamente y empataba 2-2 con otra gran protagonista, puesto que después el Madrid Club de Fútbol Femenino C ha ganado 6-0 al Levante C, y en estos 2 partidos, pues 2 grandes goleadoras, Marina Burzaco, que hacía 1 en Murcia y 2 frente al Levante C, y Candela Arana, que, la exjugadora de Las Rozas, hacía otro doblete frente al Levante C. En el partido en Murcia más igualado, en ese 2-2,
el empate fue en el minuto 90 para el conjunto filial del Madrid, con gol de Sofía Hernández. Otro de los conjuntos madrileños que juegan este grupo cuarto es el recién ascendido Villaviciosa de Odón, que ha comenzado bastante bien la temporada, que ganaba 1-2 precisamente contra el Levante C en la jornada número 4, con goles de Marina Sedano y de Ampi, y que en este último fin de semana empataba 0-0 contra el Dinamo de Guadalajara, otro de los equipos habituales en estos grupos contra los equipos madrileños. Decir que el Dinamo de Guadalajara precisamente en la jornada anterior había ganado 3-1 al Torrelodones. Pasamos al grupo quinto de tercera federación. Lo comenzamos y lo iniciamos por Las Rozas, con 2 partidos, 2 victorias. El primero de ellos en Castellón, ganando 1-2 al Castellón con doblete de Paqui López, como no. Y en este último fin de semana ganaba 3-1 al Málaga City, al equipo de Nerja, también con doblete de Paqui López. Así que tremenda el inicio de temporada de Las Rozas. No olvidemos, equipo que, digamos, viene de lo que era el Olímpico de Madrid, el Olímpico de Moratalaz. Bueno, pues muy buenos resultados para Las Rozas y también para Futbolellas. En este caso, 2 partidos, 2 empates, pero con muchísimo mérito. El primero en Granada, frente al filial del conjunto granadino, al Granada B, 1-1, con gol de Andrea Raboso, pero con empate en el 89 del conjunto nazarí, con polémica arbitral, con varias expulsiones y con ese gol en el último minuto que lamentablemente, bueno, pues restaba 2 puntos al equipo de Torrejón. Bueno, pues todo lo contrario lo que ocurrió como local frente al Samper, 2-2 en este caso. Laura Bustos hacía su primer gol de la temporada, la defensa lo hacía con el Samper, marcaba pues cuando quedaban 5 minutos para acabar el partido Marta Cuevas, ex del Pozuelo, el segundo gol para las de Coslada, y ya decimos, minuto 84, 0-2, parecía todo resuelto, pero Futbolellas empataba en esos últimos 4 o 5 minutos de partido con gol de Geisa Rodríguez, el 1-2, y Cris Barbellido, pues prácticamente en el último minuto hacía la igualada. Una Cris Barbellido que ya venía también de ser decisiva frente al Cádiz, marcando también en el último minuto. El Samper, pues lamentablemente en la jornada anterior había perdido como local 1-3 frente al Sport Extremadura, líder del grupo quinto. Nos queda por repasar los partidos del Olimpia Las Rozas. La jornada 4, la gran goleada de la temporada hasta ahora, 10-0 frente al San Fernando de Cádiz, con póker de goles. 4 goles para Arantxa de la Chica, 4 goles para Rocío Zafra. 10-0 ni más ni menos. Y en esta última jornada iba a visitar pues precisamente al verdugo del Club Deportivo Samper, al líder de la categoría, al Sport Extremadura. Se ponía todo muy negro, 2-0 en contra, pero una expulsión a mitad del segundo tiempo del conjunto local espoleaba al equipo de Lidia Vizcaíno, y desde luego Olimpia Las Rozas, que es un claro aspirante al ascenso, empataba en los últimos 4 minutos con un nuevo gol de Rocío Zafra, y ya en el 90 el empate de Valeria Tena para el conjunto roceño. Esto ha sido lo que ha dado de sí, bueno, pues estas 2 jornadas en tercera federación, segunda y primera federación, así como 3 en la primera división, y como habéis visto, con casi todos triunfos de los equipos madrileños. Nada más, la semana que viene esperemos contar más victorias de todas nuestras jugadoras, más goles y sobre todo vernos las caras, que seguramente lo podremos hacer en directo. Hasta entonces, cuidaros mucho y tener muy buena semana. Un saludo desde Balón a Tierra Femenino.